Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes cada 7 días y que tiene su origen en Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio de la ciudad, pero que también se transmite por FM 104.5, Campo y Ciudad de Villaguay. Le mandamos un gran abrazo a nuestro querido colega y amigo Gregorio Cesa. Tuvo la gentileza de hablar de nosotros el otro día que estuvimos en Villaguay, así que le mandamos un fuerte abrazo a Gregorio Cese y a todos villaguayenses que nos siguen por FM 104.5 Campo y Ciudad. También nos pueden escuchar en Caseros por FM Impacto Rural, Radio Franga de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Las Chacras de Villa Paranacito, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, Radio Libertad de Vial en el 95.1, Radio Integración de Federal en el 90.5 y Radio Siglo XXI Digital de Asencan. Obviamente le mandamos un gran abrazo a nuestro querido amigo Omar Geminiani, el Tano Geminiani, con quien también compartimos el jueves una jornada a campo en Jubileo. Sobre este tema vamos a hablar. En Jubileo, en el establecimiento La Lucrecia, se realizó una nueva jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, en Entre Ríos. Esta vez, insisto, fue en Jubileo, departamento Villaguay, con la organización del IPCBA, el respaldo del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del Consejo Regional Entre Ríos y de la Agencia de Extensión Rural San Salvador del INTA, y también con una muy fuerte participación de la Federación Agraria. Estuvo la presidente de Federación Agraria en esta jornada, Andrea Sarnari, también estuvo el director en Entre Ríos, Matías Martiarena, el titular de la filial San Salvador de Federación Agraria, Luciano Chaliol, muchos dirigentes de Federación Agraria acompañando esta jornada del IPCBA que vamos a compartir con ustedes una serie de notas en el programa de hoy y en los programas sucesivos, porque trajimos bastante material respecto de esta jornada. Pero primero vamos a hablar del caravaneo electrónico. Ustedes saben que el 1 de enero próximo, el 1 de enero de 2026, esto es dentro de 2 meses y 2 semanas, va a entrar en vigencia la obligatoriedad del caravaneo electrónico en los rodeos argentinos. Esto es el sistema de identificación electrónica de todo el rodeo. Es una medida importante porque esto permite, los productores con los que uno ha charlado hablan de que hay una muy buena, que el caravaneo, la caravana electrónica, permite obtener muy buena información que es vital para el planeamiento de la producción en los campos ganaderos. Si el productor lo sabe aprovechar esa información, le puede rendir en el bolsillo. Básicamente es esto. De todas formas, hay una suerte de algunas voces que se van levantando, objetando la obligatoriedad del sistema de trazabilidad electrónica, y a medida que se acerca el 1 de enero, por supuesto, esas voces se empiezan a escuchar más. Una de esas una de las entidades que ha planteado algunas objeciones al respecto es la Asociación de Productores Rurales de Federación, del Departamento Federación, y por eso vamos a hablar con uno de sus integrantes, Mauricio Borgo, para que nos cuente por qué o cuáles son las dudas, cuáles son las preguntas que tienen respecto de este sistema de trazabilidad individual electrónica. Básicamente, la Asociación de Productores Rurales de Federación emitió un comunicado en las últimas horas donde expresa
o donde solicita la suspensión de la entrada en vigencia y la apertura de una suerte de mesa de diálogo para que efectivamente estas dudas se vayan disipando. Entonces, sobre esto vamos a hablar con Mauricio Borgo. Y como dijimos, vamos a charlar mucho de la jornada que se hizo en Jubileo, en la Lucrecia, en el establecimiento de la Lucrecia, la jornada ganadera del IPCBA. Vamos a compartir notas con Ulises Forte, el Chito Forte, un dirigente muy conocido de Federación Agraria Argentina, que es actualmente consejero del IPCBA, que en su momento fue presidente del IPCBA, que, como dice un amigo mío, es un viejo lobo de mar que sabe mucho de ganadería, pampeano el hombre, fue diputado nacional incluso en algún momento, y con él charlamos sobre varios puntos de la actualidad de la ganadería argentina. Fue de alguna manera el representante del presidente del IPCBA, que es George Brey-Schmidt. Bueno, Brey-Schmidt no pudo estar en Jubileo porque está en Europa promocionando la carne vacuna argentina, y Chito Forte de alguna manera tuvo la representatividad en Jubileo de representar al IPCBA. Con él hablamos. También hablamos con Andrea Sarnari, la presidenta de la Federación Agraria Argentina, que insisto estuvo en Jubileo, y una de las cosas incluso que le preguntamos, la primera pregunta que le hicimos a Andrea Sarnari tuvo que ver con este tema de la trazabilidad electrónica, del caravaneo electrónico. Y también vamos a compartir con ustedes una nota al director regional del INTA en Entre Ríos, el doctor Jorge Jesús Gozdenovich, porque el INTA Entre Ríos, después de un tiempito en que un poquito estuvo ausente en Entre Ríos, no en el resto del país, volvió a acompañar muy fuertemente la realización de las jornadas a campo del IPCBA en Entre Ríos. En la música hoy nos va a acompañar, por supuesto, no podía ser de otra manera, Jorge Méndez, que se nos fue el domingo pasado. Una enorme pérdida para el folclore entrerriano, para la música popular entrerriana, un autor muy prolífico, con temas descomunales, populares, que seguramente han marcado y seguirán marcando el derrotero del cancionero popular entrerriano, qué sé yo, Puerto Sánchez, por ejemplo, quizá el tema más emblemático, jornalero, tantos temas. Vamos a tratar de compartir la música con él. Precisamente lo vamos a escuchar a Puerto Sánchez, a la canción de Puerto Sánchez, interpretada por Jorge Méndez, y después, sí, lo llamamos a Mauricio Borgo y después compartimos las notas que hicimos en Jubileo. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná, la canoa pescadora se deja llevar, un murmullo palanquero, un lento matear, descalzo juega con arena nada más. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal, por entrerriano, por paisano, soñador de la ribera, soy el peón del río, hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor.
gurises de la costa, qué lindos que son. Melenitas despeinadas, sonrisas de sol. Noche y día mojarreando, sublime ilusión. Puerto Sánchez, un paisaje donde el cielo azul bajó. Los gurises de la costa, qué lindos que son. Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal, por entrerriano, por paisano, soñador de la ribera. Soy el peón del río, hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo anunciamos en el inicio de Código Campo. El próximo 1 de enero, o sea, en 2 meses y medio, va a entrar en vigencia lo que se denomina el caravaneo electrónico en ganadería. Esto es un sistema de identificación individual de animales que utiliza un chip, un microchip, y que permite crear una suerte de documento de identidad digital para cada animal. Este sistema es importantísimo para lo que se llama la ganadería de precisión. Nosotros hemos charlado con algunos productores que ya lo tienen incorporado, algunos que tienen su rodeo totalmente caravaneado y dicen que genera muy buena información para mejorar la productividad de los rodeos, para tomar decisiones apropiadas. De todos modos, a medida que se acerca el 1 de octubre aparecen algunas voces contrarias o por lo menos objetando algunos puntos de este sistema y sobre todo de la instrumentación de este sistema. Por eso ya estamos en contacto con la Asociación de Productores Rurales de Federación, entidad precisamente que ha hecho algunas observaciones sobre este sistema. Estamos en contacto con un integrante de la asociación que es Mauricio Borgo para que nos cuente algún detalle de este tema. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido a Código Campo. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar. No, por favor, estamos a la orden. Bueno, Mauricio, ¿por qué la Asociación de Productores Rurales de Federación se opone al caravaneo electrónico? Bueno, a ver, creo que la introducción que hiciste fue impecable, es un poco así. No sé si la palabra es oponerse o tal vez nosotros tengamos más preguntas que respuestas, digamos. Ajá. De cómo salió, a quién se le ocurrió y de repente para qué le puede llegar a servir a un productor criador, como somos la mayoría de esta zona del norte de Entre Ríos, y como hay en todo el país, productores chicos criadores, que bien no sabemos todavía qué sentido tendría para nosotros. Por eso digo que no creo que sea oponerse la palabra, sino más que nada ver por qué la imposición, ya que nosotros contamos, la ganadería argentina cuenta hoy con un sistema de trazabilidad, claro, es el caravaneo, digamos, normal de toda la hacienda. Y esto no le estamos viendo para qué sería para un productor chico, vuelvo a repetirte. ¿Y qué sospechan? Lo que nosotros sospechamos, lo que nosotros creemos es que por ahí lo que, sin oponerse, vuelvo a repetir, porque el mundo hoy está pidiendo, está ávido del producto y por suerte la ganadería después de muchísimo tiempo goza de buena salud. Y me parece que como empezar a imponerle a un productor chico el costo, más que nada el costo operativo, ni siquiera hablo del costo de la caravana en sí, del chip en sí, sino el costo operativo que puede llegar a tener y después las dificultades que te va a plantear, digamos, el cerrar un DTE en el destino, el
adquirir un bastón. Nosotros no sabemos ni cómo implementarlo todavía y lo peor de todo que no sabemos cuál sería el beneficio, digamos. Ajá. Vuelvo a lo mismo, para un productor criador chico. Sí, no, está clarísima la postura. Ahora, por lo que comentás, colijo que no ha habido la suficiente información. Yo por eso te digo, nosotros tendríamos más preguntas que respuestas. Esta es una asociación pequeña que bueno, yo llego a esta hora a casa, de ahí nos podemos poner a conversar. Si vos me llamabas hoy a la mañana, yo me encontraba en el campo. Claro. La mayoría está así. Entonces, bueno, es como que vamos de a poco recabando información, digamos. Ajá. Y el sistema no debe ser malo. De hecho, Uruguay lo tiene. Uruguay está cerca acá y lo tiene. Uh-huh. Y entiendo que le llevó no menos de 10 años implementarlo, no estoy seguro del dato. Y me parece que no fue una imposición, digamos, porque esto lo que de alguna manera lo que están haciendo es imponerte algo que bueno, no le encuentro el sentido. Nosotros no le encontramos el sentido para un productor pequeño, digamos. Ahora, Mauricio, el organismo que está encargado de todo esto es el SENASA. Hay una resolución uh-huh. en tal sentido que efectivamente pone 1 de enero como fecha de inicio del caravaneo obligatorio, de entrada en vigencia del caravaneo obligatorio. La pregunta es, ¿ustedes como asociación, quizá con alguna otra asociación, han podido establecer alguna reunión con SENASA, quizá con el gobierno provincial? Esto es nacional, hay que remarcarlo. Para plantear estas dudas, para plantear estas preguntas que ustedes tienen, porque estamos a 2 meses y medio, digamos. 2 meses y medio es nada prácticamente, ¿no? ¿Han podido charlarlo? Sin lugar a duda que es nada, y no te olvides que llegamos a fin de año, que nos agarra ahora con una zafra, terminando la zafra de invernada, sí. pero el productor ni bien tiene un ternero a mano después le echa mano porque es su modo de vida, digamos, y el sostén. Claro. Entonces eso siempre, ya después de fin de año, una vez impuesto esto, de alguna manera van a tener que hacer negocio los productores. Uh-huh. Sí, nosotros hicimos reuniones acá con nuestros productores y de ahí sale un poco poniéndolo a consideración de todos. Los productores nos manifiestan esto y bueno, nosotros como asociación nos debemos a ello, así que tenemos que como quien dice, hacer algo. Claro, sí, está claro. Así, pero digo, por ejemplo, con Michelú de SENASA, sí. ¿Han podido hablar? No, nosotros hemos tenido charlas con SENASA local. Ajá. Y bueno, por ahí como para que nos expliquen más que nada la metodología, la manera de implementarlo, para nosotros poder trasladarle a los productores porque mucha gente no sabe cómo va a ser el sistema. Entonces nosotros es como que hacíamos de puente para que les llegue la información. Claro, está bien. Y ante esto tratar de que no sea una imposición. Yo creo que por ahí me parece que es lo que se viene. Me parece que la ganadería, sí, como cualquier producto alimenticio, debe tener... pero no se está hablando de trazabilidad, se está hablando de identificación. Claro. Y esto por ahí, si vos te pones a pensar... El invernador o el ciclo completo o el feedlot o quien sea de ahí para arriba, ajá, sí, seguramente que le va a servir y seguramente que va a ser muy importante porque sabrá después del origen de la tropa, de qué sé yo, y le cargará datos ahí ahí en adelante. Claro. Los datos que le podamos cargar nosotros a un ternero que está 6, 7, 8 meses en el campo, no le vemos el sentido, digamos, de qué datos le podemos cargar cuando el productor no tiene un rodeo identificado, ¿me entendés? Sí, está clara la posición de ustedes. Ahora, leía el comunicado que dieron a conocer en las últimas horas y ustedes reclaman o solicitan la suspensión de la entrada en vigencia de esta medida y la apertura de una suerte de mesa de diálogo, seguramente para poder discutir y debatir todas estas dudas, ¿no? Esto es así. Claro, esa es la idea, porque yo creo que si logramos sentarnos y charlar, me parece que le podemos encontrar la vuelta para que esto lo haga quien tiene que hacerlo y a quien le sirva, digamos, y no cargarle, vuelvo a lo mismo, ni siquiera es porque acá tengo
Por acá tengo anotado que el valor va a oscilar más o menos entre los 2.000 y los 2.500 pesos cualquier opción de chip que quieras hacer. 1950 pesos masiva me pasaron el precio ayer. Ahí está. Por eso digo, al valor, volvemos al principio de la charla, a lo bien que está el negocio de alguna manera, el negocio ganadero en general. Sí. La ganadería en general, no es el problema el impacto económico. Ahí está. A mi criterio. Lo que no se entiende es, vos imaginate la logística de un productor pequeño que tenga que hacer todo sin infraestructura, recién la ganadería está tomando algún tipo de rumbo, el que tantos años esperamos, y bueno, pareciera como que ahora sí, la apertura al mundo, el mundo pidiendo carne. Creo que hay otras cosas antes que imponer un chip. Nos parece, mejor dicho, que hay otras cosas. Flagelo de la garrapata encima no viene arrinconando. Yo diría, ayudemos a los productores a que con la misma vaca produzcan más, ayudemos a la sanidad, orientémoslo por ese lado, que le lleguen los valores al productor chico, lo que un productor mediano o grande consigue por su ternero. Preocupémonos por ese tipo de cosas y no ponerle algo que por ahí hay lugares donde ni siquiera un corral tenés para encerrar las vacas. Entonces, yo lo que quiero decir que no es que nos oponemos, yo creo que no ven la realidad todavía del productor. Si recién el negocio está queriendo tomar color, bueno, hay tanta cosa por hacer, desde arreglar un corral hasta hacer un alambrado, hacer un montón de cosas y no imponerte esto, digamos. Está muy claro la posición de la asociación. Bueno, es un tema para debatir. Seguramente a nosotros nos escuchan la gente de Senasa, la gente del gobierno provincial, quizá también algún integrante del gobierno nacional, porque hoy los programas de radio van por todos lados, por todos los canales. Enhorabuena que se pueda discutir esto para sacar sobre todo todas las dudas. Mauricio, te agradecemos mucho la atención, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por llamar y bueno, estamos en contacto. Nosotros estamos para representar a nuestros productores y bueno, es la voz de ellos la que uno transmite. Perfecto. Perfecto, que tengas buen día, Mauricio. Ahí estaba Mauricio Borgo, que es integrante de la Asociación de Productores Rurales de Federación allá en el noreste de Entre Ríos, planteando estas dudas, no oposición al sistema de caravaneo electrónico, lo aclaró bien Borgo, sino estas dudas. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas respecto de la implementación de este sistema de identificación de los animales, una medida que, si no sucede nada, si no hay marcha atrás, entra en vigencia el próximo 1 de enero de 2026. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas.
Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram Sociedad Rural Federal, Facebook Sociedad Rural de Federal. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Para decirte cuánto te quiero, salí con destino a la picada, y en el camino tu linda cara pintaba el sol, olor a hierbas en la mañana, yo de chambergo y de alpargatas, viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos. Crucé por aquel puente sin saber nada, que alegremente alguien allí me aguardaba, y sonrientemente se transformaba como bella flor. El agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito, y toda la floresta se vestía de fiesta como vos y yo. Yo soy del lado de la bajada, ranchito pobre, poquita plata, pero qué importa si en la picada tengo mi amor. Olor a hierbas en la mañana, yo de chambergo y de alpargatas, viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos. Crucé por aquel puente sin saber nada, que alegremente alguien allí me aguardaba, y sonrientemente se transformaba como bella flor. El agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito, y toda la floresta se vestía de fiesta como vos y yo, como vos y yo, como vos y yo. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bien, seguimos en Código Campo, vamos a repasar, vamos a compartir con todos ustedes algunas de las notas que hicimos en el establecimiento La Lucrecia, en el Jubileo, en el departamento de Villaguay, este jueves, en oportunidad de la realización de la jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En el campo, La Lucrecia, que es propiedad de la familia Odiar. Ustedes seguramente recordarán, nuestros fieles oyentes, que en nuestro programa anterior hablamos con Manuel Odiar, uno de los propietarios, uno de los anfitriones
de la Lucrecia, y él nos explicó un poquito el manejo del rodeo allí en este campo ganadero del departamento de Villaguay. Y ahora vamos a escuchar primero a Andrea Sarnari, presidente de la Federación Agraria, porque recién lo escuchaban a Mauricio Borgo hablando del caravaneo electrónico, y le preguntábamos con un grupo de colegas en Jubileo qué opinaba, cuál era la posición de Federación Agraria respecto de esta obligatoriedad del caravaneo electrónico, sobre todo desde la mirada del pequeño y mediano productor. Bueno, el pequeño productor, nosotros siempre decíamos, seguimos diciendo que pretendíamos una introducción al sistema de caravaneo electrónico de manera escalonada y que no hubiese sido obligatorio, sino que hubiese sido voluntario el primer tiempo para que los productores podamos ir ayornándonos y adaptándonos a la tecnología. Claramente que todos queremos introducirnos en el caravaneo electrónico, digo, desde el más chico al más grande, porque sirve tecnológicamente tener esa información. Bueno, hay que ver si va a estar disponible, si el productor va a poder acceder económicamente a ese costo, que entendemos que sí, pero no deja de ser un costo más. Bueno, muchas veces se dice, bueno, pero es $1.20, que te puede costar. Sí, claro, pero cada cosa suma, cada insumo suma, y al término de la carrera, digamos, la vaca es una o el ternero es uno para hacer frente a todos los costos. Los productores estamos ávidos de incorporar tecnología porque eso ayuda a tomar mejores decisiones, y todos sabemos que las mejores decisiones son eficiencia, los productores lo hacemos, pero cuando más colaboración de la tecnología haya, mucho mejor. ¿Cómo ves el mercado internacional para la Argentina? Bueno, justamente de esto se está hablando en esta jornada, digo, y en materia ganadera creo que hay que cuidar mucho los mercados, y tenemos el mercado chino, que para nosotros es un gran mercado y que ha costado mucho tiempo conseguirlo, y hemos conseguido además para una parte de la vaca y para un tipo de vaca que acá no tiene salida. Entonces hay que cuidar eso, y geopolíticamente el mundo está bastante convulsionado, tendremos que ser muy cuidadosos como argentinos para seguir cuidando esos mercados sobre todo. Andrea, una consultita un poquito más política. Estamos a pocos días de la legislativa, hay mucha expectativa, por supuesto, del gobierno, de la oposición. ¿Qué imaginan que puede pasar el lunes 27 desde Federación Agraria? ¿Cómo imaginan el escenario post-elecciones? Bueno, la verdad es que, diferenciando un poco, el escenario político no lo analizamos en términos partidarios, digamos, políticos. Sí, creemos que va a ser un momento donde va a haber que tender más puentes que nunca, sea cual sea el resultado de las elecciones, ¿no? Pero que es momento de tender puentes, de generar mesas de diálogo. La política tiene que comprender, entender y escuchar la problemática no solo del sector agropecuario, sino de toda la Argentina, y para eso tenemos todos responsabilidad de generar esos espacios. Me parece que es momento donde los argentinos nos escuchemos más, menos odios, menos rivalidades y más escucha, aunque pensemos diferente. ¿Pero tienen miedo o temor de que se desajusten algunas variables económicas en función del resultado de la elección, sobre todo en algunas actividades como la ganadería, que estamos hablando hoy aquí, que están en un buen momento? ¿Tienen miedo de que se vaya el dólar? ¿Qué especulan? No especulamos, vemos que, bueno, hay tendencias que siempre las elecciones generan estos movimientos, no es nuevo y no es particular de estas elecciones. Habitualmente cuando hay elecciones siempre hay algunos movimientos sobre todo de incertidumbre. Yo creo que al revés, que después que estén las elecciones resueltas, sea cual sea el resultado, eso tiende a estabilizarse porque ya se sabe más el camino o el foco. También estamos hablando de elecciones legislativas donde los rumbos no cambian abruptamente. Digo, los ejecutivos van a seguir teniendo la misma dirección o el mismo direccionamiento. Lo que va a cambiar son las conformaciones legislativas, por eso decía que va a ser momento de generar esos espacios de diálogo con los nuevos legisladores, porque sí lo que hace falta y empezar a pensar rápidamente son políticas a mediano y a largo plazo. Y bueno, ese es un rol fundamental que tiene el Congreso de la Nación. Ahí estaba Andrea Sarnari, la presidente de la Federación Agraria Argentina, hablando del caravaneo electrónico y de otros temas, también refiriéndose obviamente a las elecciones legislativas del próximo domingo, no de mañana domingo, sino del domingo 26, donde los argentinos vamos a renovar el Congreso de la Nación. Que me
esperará mañana si no gano mi jornal. Hoy no he conseguido changas, no tengo ni pa' yerbear. ¿Qué le diré a los gurises cuando pidan de comer? Seguimos con lo que pasó en Jubileo, en el establecimiento de la Lucrecia, en oportunidad de la realización de la jornada campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y ahora vamos a escucharlo al director del Centro Regional Entre Ríos del INTA, porque el INTA en Entre Ríos volvió a acompañar al IPCBA, y esto nos comentaba. Hablamos de este tema, hablamos de lo que ofrece el INTA en materia ganadera, de la investigación. Hay un temita muy interesante vinculado al trébol alejandría o trébol alejandrino, porque esto es un tema que se comenzó a ensayar en la Agencia de Extensión Rural del INTA de San Salvador, de la mano de Héctor Rodríguez, del ingeniero agrónomo Héctor Rodríguez. Hicimos una nota con Héctor Rodríguez, no creo que nos entren en este programa, la vamos a dejar para programas sucesivos, pero también le preguntamos a Gozdenovich un poquito de qué se trata, que nos anticipe un poquito de qué se trata este trébol alejandría. Lo escuchamos a Jorge Gozdenovich. Después de un tiempito de ausencia de INTA en Entre Ríos, en las jornadas del IPCA estamos de vuelta. ¿Qué pasó en el medio? Sí, la verdad que el INTA está presente, ¿no?, en la jornada, y está presente desde varios aspectos. Uno, institucionalmente, ¿no? La relación con el IPCBA, que es la mesa de enlace, las instituciones, el sector, se volvió a aceitar y empezó a andar. Por eso hoy tenemos disertantes en toda la jornada del IPCBA de Entre Ríos, por suerte hace un par de años, de alta calidad, mostrando cuáles son los avances tecnológicos en cuanto a la ganadería. Y ese es lo que teníamos que volver a recuperar, y bueno, por suerte lo hemos recuperado, por eso hoy estamos presentes acá en esta jornada, que la verdad que es única a nivel país, ¿no? Anticipame dos cositas, dos conceptos de este trébol alejandría, que es desarrollo de INTA. Ya vamos a hablar con quien está en INTA a cargo de los ensayos desde hace 7, 8 años, creo, pero comentame un poquito, porque es como la vedette se ha transformado el trébol alejandría. ¿Por qué? Sí, tal cual. El trébol, fíjate vos que hoy es la vedette para la agricultura, y el INTA, en esto de que hay que reforzar el INTA, hace 8 años que el INTA lo viene investigando, ¿no? ¿Y por qué lo empezó a investigar? No para la ganadería, porque los investigadores, como estas zonas arroceras por excelencia, dijeron, che, ¿qué hacemos cuando sacamos el arroz del campo, cuando lo cosechamos y queda así todo este tiempo? ¿Cómo podemos hacer? Y los investigadores del INTA, fíjate vos, no de investigación de la experimental, sino de la agencia de extensión, dijeron, che, pará, que acá vamos a traer el trébol que me fija nitrógeno, a ver si realmente... Y comprobaron que poner un cultivo de cobertura antes del próximo arroz le generaba un rendimiento casi de 1000 kilos más a la producción de trigo. Esto es un mensajito interesante para aquellos que dicen que las agencias de extensión rural no sirven. No, tal cual, digo, eso uno lo escucha y la verdad que le da mucha tristeza porque no conocen. Digo, nosotros tenemos 18 agencias de extensión en Entre Ríos y yo te puedo decir cada una 5 cosas que ha hecho para cambiar el sistema productivo local. No del país, no, local, la de Feliciano con la batata. Antes de llegar el INTA producía 4.000 kilos, hoy produce 24.000 kilos. ¿Es gracias al INTA? No, es gracias a que el INTA puso ciencia y técnica, hizo cooperativismo, hizo difusión, Entonces el productor que producía 4.000 kilos solamente le servía para poder subsistir. Hoy lo que hace con los 4.000 kilos, come él, vende y lo empieza a vender a La Paz, a Chajarí. Digo, eso hace el INTA. Y te puedo decir de Paranacito la madera blanda, y te puedo decir de Nogoyá con la acacia. Nada. En San Salvador, la agencia de extensión visibilizó el trébol, lo empezó a probar y empezó a cuenta que tenía calidad de forrajera, porque lo empezó a analizar, a investigar con la proteína, y empezó el productor a adoptarlo. ¿Hace cuántos años? Hace 4 años que lo empezó a adoptar el productor. O sea que el INTA tiene 4 años de errores, aciertos, para decirle al productor, che, por acá no vaya, che, por acá sí. Fíjate que si vos lo pastoreás a tal altura, después te rebrota de tal manera. Eso hizo la agencia de extensión con que el trébol de Alejandría, que hoy el productor lo ve con una capacidad donde, vos que conocés bien Entre Ríos, estamos en los suelos, vertisoles, único a nivel país. Lo que anda acá, anda en todo el país. Por eso, como dice el título de la jornada, ¿no? Tecnologías para la Mesopotamia, ¿no?, en cuanto a ganadería. Si andan en San Salvador, si andan en Entre Ríos, quédate tranquilo que andan en todo el país. Si el trébol anda con esa raíz, que tiene, va a andar en todo el país, con distintos manejos, por supuesto, ¿no? Jorge, han pasado algunas semanas desde que el Congreso de la Nación le abortó al Ejecutivo la poda del INTA, el desguace del INTA, algunos dicen el cierre del INTA. ¿Qué pasó después? Porque es como que, bueno, obviamente el INTA salió un poquito de la agenda mediática al menos. ¿Qué pasó después que el Congreso le puso fin a esto? ¿Cómo retomaron el trabajo, digamos?
en situaciones de normalidad. ¿Cómo están hoy? ¿Con qué expectativas? Estamos ya en los últimos 2-3 meses del año. ¿Cómo van a iniciar el año que viene? Está muy buena la pregunta y yo te la divido en dos. En la parte de trabajo de investigación y extensión no se frenó, en Entre Ríos no se frenó nada. Por una decisión del Consejo Regional, obviamente en consonancia conmigo, no frenamos nada. Fue una decisión estratégica hace 4 meses, ¿no? O hace cuando empezó toda esta estrategia de modernizar al INTA. El Consejo del Centro Regional de Entre Ríos decidió por unanimidad, junto conmigo y con los directores experimentales, no frenar nada frenar. Seguimos con todo, muchachos. En gestión se paralizó. Una parálisis muy grande que nos va a costar arrancar. No volvimos al 7 de julio, como dicen algunos. No, volvimos a otra realidad. Lo que yo lo digo en forma positiva es, muchachos, tenemos la posibilidad de refundar el INTA los próximos 70 años. Bueno, sí, hay que ver, bueno, pero hagámoslo. Entonces, empezó a andar, el Consejo Directivo Nacional todavía no está funcionando, le faltan 4 representantes para que funcione, pero el director nacional ya está en sus funciones, ya estamos trabajando con la agenda, continuamos con la agenda de extensión, con la revisión de la cartera programática. ¿Qué es la cartera programática? ¿Qué investiga el INTA? ¿Y quién dice que investiga el INTA? El Consejo Directivo, que son 10 personas que no son de INTA. O sea, el sector productivo le trae al INTA la demanda, le da como, entre comillas, la orden al director, y el director hace operativo con nosotros en territorio. Bueno, eso se había parado. Toda esa parte operativa, digamos, que no sabíamos cuál era la estrategia. Vamos con agricultura familiar, vamos con cambio rural, vamos con agricultura de precisión, vamos con ganadería. No sabíamos a dónde íbamos. Por lo tanto, en Entre Ríos seguimos con lo que teníamos. Pero bueno, ahora por eso queremos definir esa estrategia. ¿A dónde quiere ir el INTA? Che, este es Consejo Directivo nuevo. ¿A dónde quiere ir? ¿Cuál es la estrategia? Ahora dicen que sí, que pequeña agricultura a pequeña escala va a ser un rol del INTA, cambio rural va a volver. Digo, no sé. ¿Va a volver? Bueno, son todos rumores. Entonces, nosotros lo que le pedimos desde la operatividad de nosotros, defínanos la estrategia. Consejo Directivo, defina la estrategia. ¿Qué es la que ha definido durante 70 años y permitió que el INTA esté acá? Ese Consejo Directivo con distintos nombres, pero las mismas entidades, Sociedad Rural, Coninagro, CRA, Federación Agraria, Agronomía, Veterinaria, CREA. Y después 3 del gobierno, por supuesto. Pero estos 7 son los que definen la estrategia del INTA de hace 70 años. Bueno, defínanos ahora porque se paralizó. No sabemos si seguimos o no. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que realmente nos digan la estrategia. Y una vez que nos dicen, nosotros tenemos pinta a fondo y avanzamos. 2 preguntas finales. ¿Cómo quedó el ánimo? ¿Cómo se trabaja el ánimo del técnico, del laburante, del personal de campo? Cuando muchos deben haber imaginado, me quedo sin trabajo. ¿Cómo se trabaja internamente eso para que el INTA vuelva a la normalidad absoluta, por un lado, y por otro lado, si sigue vigente ese segundo retiro voluntario que había propuesto el gobierno? Arranco atrás para adelante, el retiro voluntario sí sigue vigente, el retiro voluntario es algo que está hecho, por eso vuelvo al anterior, nosotros le decimos, defínanos la estrategia, y después hagan el retiro voluntario. Entonces el que no se siente cómodo por dónde va el INTA dice, che, no, mirá, yo no quiero estudiar esto, me voy para otro lado. Perfecto, ahora sí, vos no decís retiro voluntario y después la estrategia, le vamos a ahorrar de nuevo, ¿no? El ánimo de los agentes, 305 somos en Entre Ríos, muy mal, con miedo, con temores, con disgusto, con problemas de salud. Bueno, pasamos eso, nosotros, pero hay un rol clave de los directores experimental junto con nuestro consejo de, che, tranquilo muchachos, tranquilo, esto es una tormenta, va a pasar, y bueno, pasó la tormenta, ¿no? Entonces ahora estamos más tranquilos, hay un buen ánimo en los agentes de trabajo, mucho tienen que ver los directores experimentales, ¿no? Reuniones constantes, periódicas, informando nada, muchachos, ¿saben lo que pasa? Nada. Ese dato de nada trae un poco de calma. Y hoy podemos decir, che, miren, vamos a pelearnos porque un proyecto recibió 1,5 millones, había pedido 400. Ay, qué alegría pelearnos por eso, a ver cómo ejecutamos y en una jornada, si arreglar la Ranger que se rompió hace 5 meses y no la podemos arreglar para ir a visitar a 10 productores. Digo, hoy estamos en eso y yo creo que nos ha cambiado el ánimo. Ojalá que este nuevo Consejo Directivo pueda fijar la estrategia del INTA. Jorge Gozdenovich, director del INTA en Entre Ríos, hablando de la jornada a campo del IPCBA, del Trébol Alejandría, y también de cómo está el INTA, cómo están los técnicos, los trabajadores del INTA, el personal a campo de INTA, después de estos meses de profunda incertidumbre, de estrés fenomenal. Quienes alguna vez atravesamos dificultades laborales en nuestros empleos sabemos muy bien lo demoledor que es el fantasma de quedar sin trabajo, lo demoledor que es la noticia de que cierra una empresa o que se destruya un organismo público. Bueno, de esto también, sobre este tema, lo escuchaban a Jorge Gozdenovich.
¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Cumplimos 45 años trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes. Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Y bueno, dejamos para el final a Ulises Forte, el consejero del IPCBA, ex diputado nacional, ex presidente del IPCBA, un dirigente histórico de la Federación Agraria Argentina, pampeano de General Pico. Lo escuchamos a Chito Forte hablando de la jornada en jubileo y hablando también de ganadería y un poquito de política. Vamos con Chito. Mira, primero me agarraba nostalgia cuando me presentaban como un joven federado y que se inicia. Claro, pero bueno. Bueno, cuando empezamos con la primera nota todos éramos jóvenes. Claro, viste, ahora ya no podemos decir más. Pero bueno, mira, le digo, esta jornada primero en lugares de venir acá a esta zona de Entre Ríos, que son uno juega de local, son todos federados acá, la verdad que muy contento. Y cómo le puso el cuerpo la Federación Agraria, como Matías Marcial, como le puso el cuerpo la gente, los dueños del campo, ahorita la tranquera, la verdad que eternamente agradecido. Y bueno, y venimos a explicar qué está haciendo el instituto, a llevarnos nuevas ideas y a demostrar que la producción agropecuaria tiene carne y hueso. Atrás de cada producción hay gente que de carne y hueso, familias que se quedan, que se arraigan, que se pertenecen, que lo hacen con amor, con pasión. Muchas veces perdiendo plata y algunas veces ganando, pero se quedan. Que la producción no es un Excel. O sea, no se puede manejar de un Excel y bueno, sí, es la otra cosa. No, esto, bueno, y creo que se está demostrando esto y lo queremos visibilizar, ¿no? Cuando hablaste en la apertura de la jornada, dijiste algo que me llamó la atención, porque todo el mundo está hablando maravillas de la ganadería, que estamos bárbaros, que nunca estamos así, que con una jaula de terneros podemos comprar tal o cual cosa, algo que no sucede desde hace décadas. Vos dijiste que el boom de la ganadería no es para tanto. Primero, circunstancial. Segundo, si estaríamos viendo un boom, estaríamos entrando el rodeo. Si estaríamos entrando la producción de actividad, y el rodeo cada vez todos los años tenemos 2% menos. Así que se está achicando. Y resulta como es que hoy sí es una buena oportunidad, sobre todo para el productor de cría, arrancar. Pero todos los esfuerzos está haciendo el privado.
mientras no aparezca la política de promoción, la política de largo plazo, la publicidad, hoy, a ver, el boom ganadero, tenés que darle tiempo. Hoy el productor de cría está viviendo una luna de miel extraordinaria. Ahora, ¿quién le garantiza cómo va a estar dentro de un año? Nadie. Esa era la próxima pregunta. ¿Es sustentable esto? Claro, es sustentable en el tiempo. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué qué decís? Y a ver, los mercados internacionales no alcanza la carne. O sea, está muy demandante y tiene muy buenos precios. Nota positiva. El mercado interno, si volviéramos a comer los 60-65 kilos de carne que comemos por cápita, no alcanza para exportar. Hay más demanda que oferta. Ahora, el 70% no tiene para comer. La gente no se fue a comer pollo porque un cambio de cultura, porque es más tiernito, es porque no alcanza la guita. A ver, cuando vos tenés el 70% de tu clientela, la mitad seca y la mitad que no seca a fin de mes, obviamente que tu negocio no va a funcionar. El ancla que tiene la ganadería es el mercado interno, fundamental. Y a los que a mí me discuten los cambios de hábito, vos ponele, como es ponerle un plato de un paquete de fideo, un pollo y un costillar. Vamos a ver qué corta primero, ¿viste? Lo que pasa es que hoy ser vegano sale más caro que ser carnicero. Pero bueno, entonces ¿qué es? Tiene que venir una reforma impositiva, tiene que venir una reforma financiera, políticas a largo plazo que sea sustentable. Entonces ahí sí vamos a tener un boom. Porque macanudo, sí, los grandes inversores, invierto acá, lo pongo allá. Ahora, hoy para comprar 100 vacas hace falta $150.000. ¿Quién lo tiene? Y el que lo tiene lo pone en otra cosa. Para sembrar 100 hectáreas de maíz hace falta $100.000. Y cuando la cosechaste, si te fue bien, sacaste $100.000 porque trabajabas para atrás. Entonces, obviamente, para que sea un boom, hace falta sustentabilidad. Más allá de la coyuntura, ¿no? Chito, yo creo que vos fuiste el hombre que inventaste el término terniricidio. Aludiendo, le decimos a los oyentes, aludiendo a la liquidación de terneros. Digo, ¿eso se frenó? ¿Cómo estamos? Se está frenando, pero bueno, yo creo que ahí hace falta de serio, sí, políticas a largo plazo para que se termine una vez por todas. Porque la forma de producir más carne de lo inmediato es llevar, hacer una recría hacia un carnero un animal más pesado. Eso, el kirchnerismo lo decide con la política, la provisión de faena, los enchatres de Moreno. Y esto lo hace, sí, macanudo. Y hoy decís, hoy están las condiciones dadas para terminar con el ternicidio. ¿Por qué? Porque uno hizo 500 kilos a la misma quita que de 300. Y el maíz está barato y le podés engordar a 300. Ahora, hace falta una espalda financiera así para tener animal, para que en tu campo no te entrequita por un año. ¿Cómo hacer para invertir que no te entrequita por un año? Es imposible. Entonces, ahí tiene que aparecer con los guardas ganaderos, con los créditos a largo plazo, con los créditos prendarios, con créditos en serio. ¿Cómo te vas a financiar con la agronación al 63% anual para ser un animal más pesado? Imposible. Entonces, cuando los bancos te corran con plata y nadie la va a buscar, por algo es. Entonces, con alta tasa de interés, dice que viva la libertad carajo, pero tenés 5 tipos de dólares. Si fueran tan liberales, el costo. Alta carga impositiva, entonces, bueno, macanudo. Haceme una reforma impositiva en serio, dame una reforma laboral en serio. A ver, reforma laboral no salarial, acá se confunde. El costo salarial es bajísimo y el costo laboral es carísimo. Porque vos le pagaste por $1.000.000 de pesos que se lleva un empleado, se llevó 500, 600 la burocracia, ¿no es cierto? Entonces, a no confundirlo tanto. Y que venga la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma financiera en serio, entonces ahí sí vamos a vivir un boom. Hay una decisión muy fuerte del gobierno nacional de alinearse con Estados Unidos, eso está clarísimo, y estos últimos días se ratificó. Estados Unidos no quiere que China esté en la Argentina, o quiere, entre comillas, deschinizar la economía argentina. Ahora, China es el que más compra carne vacuna argentina. ¿Cómo lo ven desde el instituto a este tema? ¿Qué pasaría si China deja de comprar? Un quilombo. A ver, el 70% del mercado argentino es China, de la exportación argentina es China, y resulta que China se está llevando lo que no consumimos nosotros. China paga como una exquisitez lo que nosotros no se lo vamos a comer ni al bobi. O sea, la vaca vieja, el toro viejo, el garrón, cogote, brazuelo, no porque no sepa comer, tiene otra cultura gastronómica. Y la verdad que yo siempre discutía que en La Pampa decía, en La Pampa el gobierno decía, se cayó el stock ganadero por la sequía del 2009. No era la sequía, era falta de mercado. Porque esa vaca que se moría flaca en el campo, ahora se va a China.
Entonces, pero bueno, me parece, primero, si vos me decís que por un poco de humor político, Menem pasó a ser un combativo al lado de la relación con Estados Unidos. Pero en segundo lugar, no te puedo decir si bueno o malo, me parece que estamos haciendo un papel muy de... No quiero ser hiriente, pero me parece demasiado secuente, ¿no es cierto? Porque si decís que es muy baboso, eso queda feo. Demasiado secuente. Y además no te puedo decir si el acuerdo es bueno o malo, porque no sabemos con qué condiciones. Nadie trae guita gratis. Acá, ¿con qué tasa de interés? ¿A cambio de qué? ¿Por qué? Y si faltando días para votar no te dicen ni cuál es la moneda de cambio, preocupate. Como es, que los grandes anuncios económicos van a venir después de las elecciones. Si fueran tan buenos, te lo anuncian antes. A ver si pueden arrancar algún votito. Entonces la verdad que es preocupante. Y la verdad que en los mercados no se puede hacer ideológico de los mercados. A mí la verdad que yo quiero que China, que Estados Unidos, que Europa, que Sudáfrica, que Chile se lleven la carne, no compren la carne. Después, ¿qué hacen con la carne? El problema de ellos. Entonces más bien que soy chacareo, no, vos sos peronista, vos sos radical, vos sos libertario, no te vendo mis novillos. Yo te lo vendo, después vos votás quien quiera, hermano. Pero esto es algo tan práctico, tan obvio. Los fundamentalismos nos llevan a la ruina. El fundamentalismo cae, el fundamento libertario nos llevan a la ruina, son la ley del péndulo y son las dos caras de la moneda. A propósito de esto y la última consulta, Chito, para no abusar de tu gentileza, estamos a poquitos días de las elecciones. Le pregunto, no al consejero del IPCBA, al ciudadano Forte, al productor agropecuario, ¿qué crees que va a pasar en la elección? ¿Va a ganar el gobierno? ¿Va a ganar la oposición? Mirá, yo creo que final abierto. Depende mucho de cuánta gente vaya a votar. Hoy en la Argentina, de hecho, o sea, los malditos reaccionarios que querían que el pueblo no votara, que sea el voto calificado, lo lograron con los hechos. En Argentina el voto es obligatorio. ¿Por qué? Porque nadie te pregunta si votaste o no votaste para hacer un trámite público y la multa por no votar son 500 mangos. Entonces, de hecho, el voto dejó de ser obligatorio. Entonces, las estructuras y los aparatos son los que ganan. Eliminaron las pasos, cosa que nadie se pueda juntar y nadie se puede alinear. Entonces, y ya cuando el voto es voluntario, cuando es semejante descrimiento de la política, el ciudadano tienen los fanáticos de un lado y los fanáticos del otro. Eso está. Esos son. Pero el 50% que está al medio, ese puede votar a una tercera alternativa, como dice, me cansé, son todos iguales y no voto. Entonces la verdad que es muy difícil. Yo creo que eso lo de pintar el país de violeta, únicamente que hagan un convenio con una putilería y sacan pintar mapa, pero no, eso no le da ni gusto, ¿verdad? Y el campo, lo que uno genéricamente llama el campo, ¿quién vota? Porque en la presidencial indiscutiblemente votó a Milei. ¿Le siguen manteniendo el crédito? Yo creo que, el campo es muy grande, ya vemos de todo. Yo tengo el orgullo de no haberlo votado nunca. Cuando me dieron la oportunidad de elegir, perdí todas las elecciones. Cuando me dieron la oportunidad de optar, no opté por ninguno, porque de Frasque y Drácula, pasé a ser el 0,4%, pero ni Frasque ni Drácula. Pero yo creo que se va a dispersar un poco más el voto. Yo creo que todavía algunos van a... Por el gran temor a que vuelva al pasado, creo que se van a querer poder llegar a votar a esto, como se puede votar tercera alternativa, porque las legislativas, los terceros y los cuartos también ganan. Y yo creo que lo ideal sería que el tercero o el cuarto, los que por afuera de la grieta, que también tengan un voto de confianza y que puedan llegar a la legislatura para que la Cámara de Diputados y los senadores sea más democrática, no sea una escribanía. Porque si estos tillos semejantes de ser tan de minoría, ¿te imaginas con mayoría automática? Y lo mismo que pasó como el kirchnerismo. O sea, a nosotros lo que nos salvó fue la reforma, el famoso pacto entre Menem y Alfonsín, el famoso pacto de Olivo, que generó el senador por la minoría y el tema de los 2 tercios. Pues si uno kirchnerismo hubiera tenido 2 tercios. Semejante desastre que hizo, ¿te imaginas los 2 tercios? Está siendo un desastre. Y bueno, lo mismo pasa que yo creo que se haga un abanico, no atomizarlo, pero se haga un abanico entre diputados es importante. Ahí estaba Ulises Forte, Chito Forte, insisto en esto, un veterano referente de Federación Agraria, un hombre que conoce mucho el trabajo y la idiosincrasia de los pequeños y medianos productores, hablando todo un poco, ¿no? De la jornada de jubileo, un poco de política, un poco de ganadería. Da gusto siempre entrevistarlo y charlar con Chito Forte.
Se nos terminó el programa. Gracias por haberse quedado hasta el final. Y nos reencontramos dentro de 7 días en la previa de las elecciones legislativas. Hasta entonces y gracias. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.